Mi curiosidad me ha llevado a conocer y experimentar con diferentes profesionales de áreas como la investigación paranormal, la ufología e incluso la psiquiatría. Todo esto en busca de poder entender la naturaleza de nuestra propia existencia. Bienvenidos a conversar al umbral del misterio. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos los presentes y a quienes nos ven a través de la plataforma de Multiverso Media. El día de hoy, una vez más, junto a un gran amigo, amigo de décadas a esta altura, Rodrigo Fuenzalía, ufólogo, sociólogo y muchas otras cosas más que ya las vamos a comenzar a enumerar cuando lleguemos a esos temas. Hoy día queremos hablar con él un tema que yo sé que para muchos es tremendamente atractivo y que para un gran número de personas ha significado como una especie de esperanza viva respecto al lado espiritual que convoca la existencia de presencia extraterrestre o lo similar. Y hoy día queremos hablar a calzón quitado, como se dice, de los mitos y verdades respecto a esto. Y qué mejor para alguien que estuvo presente cuando esta idea, esta palabra, friendship, que luego se instaló en el inconsciente colectivo, surgía por primera vez a nivel masivo en el programa OVNI, en el cual tú trabajabas, donde estabas presente, donde estuviste a cargo de esa investigación y que la has llevado hasta sus últimas consecuencias. Un aplauso para Rodrigo Fuenzalía, que hoy día nos vamos con todo. Después van a poder hacer sus preguntas, por supuesto, es como hago para que me llamen los de Friendship, bueno, nunca se puede, no funciona así. Ok, se lo digo desde ya. Querido amigo, hablemos un poco del fenómeno de Friendship y paso preguntándote, idea personal, a mí me da la impresión que dentro de los múltiples fenómenos ovni, este tiene un sello particular y es porque está vinculado a las curaciones milagrosas. Por lo tanto, aquí la religión y el fenómeno paranormal, ufológico, se juntan y es perfecto, digamos, para el público. Tú bien lo dijiste, si tú tomas dos tópicos que son como bien importantes dentro de la vida en general, la salud, ¿no? La salud que siempre es el punto fundamental para estar en armonía con la vida y cuando esta peligra, pucha, que la vemos verde. Y sobre todo cuando aparecen luces de esperanza por cualquier lado, Mm. todos los seres humanos tendemos a buscar a esa fuente. Y a su vez también esta posibilidad de que existan lugares donde hayan seres realmente extraordinarios, donde hayan también respuestas a Mm, muchas de las inquietudes espirituales, existenciales de la claro. humanidad, ¿no? Y es un poco lo que sintetizaba el mito, o sintetiza el mito de Friendship. Por una parte, esta idea, ¿no? De este lugar que no puedes llegar y arribar, como todos los mitos Exacto. de tanto del Ya, Shangri-La, exacto. Es un lugar, un paraíso exacto, mágico. un paraíso mágico. Pero por otro lado, el testimonio, ¿no? Lo que hizo fue Ernesto de la Fuente de aseverar que fue curado y que tuvo contacto con unos seres realmente extraordinarios en este lugar, generó un revuelo que la verdad yo no pensé. Y una vez dije, es decir, Friendship fue un capítulo relleno que hicimos en la serie OVNI. Se nos Eso te habían decía, acabado todos porque los casos. para usted era un capítulo más nomás. Y era como Era que el hacemos último. ahora, ya, Sí, demos esto porque se nos agotaron todos los ya, tiros. chao. Queda esto, claro. ¿Y por qué se agotaron todos los tiros? Porque todo el resto de los casos eran ufológicos y Friendship no lo encontramos tan ufológico, si bien es cierto había historias donde podía uno intentar señalar la idea de ovni, pero no era tan ufológico, por eso yo lo dejé al final, es decir, Rodrigo Moreno una vez en reunión en una oficina me Sí, pues. escucha hablar de historia y me dice, terminamos con ese Hay caso, una imagen. en una imagen, claro, entonces, y tuvo un impacto que hasta hoy día no O para, sea, pues, sí, trasciende, nunca se detuvo. sí. Ahora, como tú bien dijiste, vamos a hablar con la verdad un poco de todo esto. Porque en el transcurso del tiempo hay que recordar que estos contactos se producían por vía radio, banda 11 metros, Mm, algunas familias, incluyendo la familia Ortiz,
Exacto. que se ha hecho muy famosa, Octavio y Cristina, grandes personas. Que son los Ellos que fueron, capturaron estos diálogos a través de sus claro, ellos radioaficionados, grabaron Cristina y Octavio. donde escuchaban la voz de un extraterrestre con nombre de Unas ángel. voces Ok, de seres con voces de ángel y todo eso. Bueno, Ariel. yo el caso lo investigué el año, mientras estaba ocurriendo, el año 89, Ujú, por una ex polola que tuve en su minuto que era amiga, no, que era sobrina, ujú. y la tía era amigo de Ernesto. ¿Ah? De Ernesto de la Sí, Fuente. ella tenía una tía que era amiga de Ernesto Lafuente y la tía lo llevó a conocer a Ernesto. Y una vez que tuvo una reunión con Ernesto Lafuente, Ernesto desaparece. Desapareció como un mes. En ese minuto, la tía señalaba que pensó que se había muerto porque estaba con un cáncer. Ok. Situación que se ha rumoreado mucho hoy día el tema del cáncer de Ernesto, pero en ese minuto la tía Tania justamente decía que ella pensó que se había muerto porque estaba muy mal. Y él Sin manifestaba que embargo, tenía esta enfermedad. claro, y sin embargo al mes vuelve y vuelve supuestamente normal, vuelve entre comillas bien, que fue cuando yo lo conocí. Y me entrevisto con él y me cuenta su historia de cómo había conocido unos gringos raros en la isla de Chiloé, estando en Kemchi, estaba acá, él tenía un fondo llamado Taikemú y conoce a estos gringos por vía de radio. Ahora, cuando él nunca me habló de aliens, de T, ni nada por el estilo, simplemente que le llamaba la atención algunas cosas raras de estos sujetos Mm. que tenían una base matemática decimal, que de repente terminabas de conversar con uno de ellos, al otro día llegaban en una embarcación, llegaba otro y partía conversando el punto donde había terminado con el otro, Mm, cosas de ese tipo, hasta que él me ok. cuenta el viaje a la isla cuando lo van supuestamente a curar, ¿no? Él solamente me daba datos y después me dijo, mira, yo te voy a hacer partícipe de la gente que tenía experiencias con ellos. Ya Ok. hay que me presentó a la familia Ortiz, a la Oscar y Cristina Estación Nazca, y de ahí por mi parte yo empecé a encontrar otras familias y otras personas que habían tenido contacto radial con esta gente. Ok. Ya, hasta ese momento, a ver, yo sé que tú tienes un muy buen olfato Mm. por la infinidad de casos que has investigado en el terreno, yendo a ver quién te está contando esta historia, qué subtextos tiene, etcétera, etcétera. En ese momento, ¿a ti esto se te hacía posible o era una historia más bien de pensamiento mágico, de alguien que le gustan estos temas y que suele asociarlo a los extraterrestres, digamos, ¿sí? Porque, digamos, parte de esa la idea como ser evolucionados, bondadosos con el ser humano Mm. y que siempre desde una actitud secreta nos apoyan, nos guían y en este caso ya nos estaban curando físicamente. ¿Qué impresión te dio a ti? Que es como, le voy a dar la oportunidad, no le creo nada, le creo un poco, pero le pone mucho color, ¿qué? Yo siempre he hallado esta historia fascinante y de la perspectiva de cómo puede un hecho determinado generar una consecuencia de tipo psicosocial que se traduce en ciertas prácticas donde personas transforman su vida, personas les cambian su suite, su visión de mundo. Mm, El tema para mí de la transformación a nivel, o el impacto de la conciencia de ciertos fenómenos me interesa bastante. La verdad sí, que te sigo, mira, nunca me ha gustado hablar del tema de Frenchy, yo siempre he eludido hablar. yo lo sé. Eh, Podría estar dando conferencias por todos lados sobre el tema y nunca, Sí, siempre lo eludió. sí, hay mucho Simplemente, donde equivocarse acá, sí, pero simplemente por el hecho que intuía que habían cosas que eran demasiado humanas ok, del principio. ok, Entonces quise descubrir el probable fraude que podría estar detrás del tema en ok. un principio. Ujú. Porque mi primera hipótesis inicial fue que todo esto era un invento de Ernesto Lafuente que estaba detrás de las voces. Ernesto una vez me contó que esto se asemejaba bastante a un fenómeno que ocurrió en España. En España ocurrió el fenómeno Humo. Sí, pues claro, Estas que cartas que llegaban supuestamente de unos alienígenas de una estrella Wolf 424 que estaban acá en la sí, Tierra. y con fotografía de los objetos que tienen este símbolo H, Sí, y que otros decían que esto era para tapar los movimientos de Franco, así, sí. Franquito, que claro. Pero al final aparece por ahí por el año 92, 93,
el presunto autor del fraude de Humo, llamado Jordán Peña, ¿no? Que confiesa que claro. él fue el autor de las cartas de Humo. Porque insistamos que esto todavía para muchos sigue siendo como esto Sí, pasó sí, y sigue pasando. sí, No acaba de llegar, yo a veces me toca ver por ahí, tenemos nueva información de sí, Humo, sí. Hoy día hay unos entonces uno presuntos dice, humitas en Twitter, en claro, X, en la red X, ahí quieren ver Alien, vayan a la red X y van a encontrar ok, a los humitas hablando. Y hay un modo de razonamiento, porque hay unos humitas que son derechamente chantas, pero hay unos que copiaron textual más o menos el modo de razonamiento de los humitas que eran como técnicos científicos, no tenían nada de New Age, ni te hablaban de cuerpos astrales, ni ese tipo de cosas. Eran como y estos tipos copiaron, ¿ah? Los que están bajo el nuevo, ajá, que son dos o tres tipos que es muy interesante, sí, como la saben hacer. Y tienen hasta una inteligencia artificial, un Mita, donde tú puedes hablar con esta inteligencia y ok. te habla como hablaban los humitas, te responde, increíbles, ¿no? La están haciendo. Pero bueno, la cosa que me empecé a topar, fíjate que durante todo ese tiempo adquirí dos equipos de radio, eh, y logré contactar con los presuntos friendship. Primero fue de la casa de Octavio Ortiz, después de mi casa directamente. Perdón, tú a través de la radio de Mm. Octavio Ortiz, con quienes se conectaban con la Sí, gente de Frenchy, donde estaba Ariel el más conocido, sí, ¿cierto? Y luego replicaste con, imitando, digamos, el ancho de banda que tienen ellos, exacto, poder tú directamente hablar con ellos. exacto. Ok, Yo grabé una conversación que tuve de una hora, que fue muy, muy interesante, con uno que se hacía llamar Miguel. Hablamos de todo, todos tienen nombres de ángeles. de ángeles, claro. Según de la fuente, estos nombres de ángeles guardaban identidades verdaderas, que cada uno tenía, eran chapas, pero que Ok. estos tipos eran tipos que de repente se les perdía la huella en una época de la historia. Y casi todos se les pierde la huella en el 76, 77, y estaban vinculados a proyectos del gobierno a nivel del programa espacial estadounidense, como el caso supuestamente de este tal Miguel, supuestamente se llama Andrea Nivetti, que había colaborado con Werner von Braun, etcétera. La conversación fue muy, muy interesante. Sin embargo, me daba cuenta que Porque tú le hiciste las preguntas sí, correctas que sí, probablemente la familia Ortiz, que no lo cuestiona, tienen diálogos coloquiales, sí. de amistad con ellos, pero No, tú lo hablamos cosas, pusiste sí, contra las exactamente, cuerdas, digamos. contra las cuerdas. Me llamó la atención del hecho de que ellos cuestionaban, o este tal Miguel cuestionaba mucho el tema de nuestros sistemas de educación, hablando de que la educación nosotros la veíamos como una imposición, como una especie de imposición de una matriz determinada de tipo sistémico, de donde reprimías todo el Mm, potencial del cual sí, tú po. emergías, Ah, ¿no? ah, Que tú ah, traes un exacto. potencial Era un que estamos. entrenamiento, no un desarrollo creativo de la persona. Exacto. Entonces ellos nos hablaban cómo entrenaban un poco, educaban a los niños supuestamente en la isla, primero enseñándoles a jugar y por medio de los juegos lo iban orientando, Ya. viendo las capacidades. Todo eso hoy día existe, ojo. Claro, como el sistema Waldorf, así como, no Claro, sé, todo como eso existe. Montessori. Entonces Sí. me llamó la atención que me decían que tenían unos buenos perros ahí. Él trabajaba, Nivel estaba trabajando con los perros, porque estaba haciendo cirugía, tenían unos perros Doberman, unos buenos perros Doberman, que los tenían Ya. ahí. Me decían, Ernesto tiene uno de ellos, decían que como que le habían regalado uno, que tiene una de muy buena genética. Eh, no me explicó para qué tenían los perros, derechamente, pero que ellos hacían experimentos con los animales, pero no experimentar, él me aclaró, experimentar no es colocar en peligro la vida de algo para ver si esto resulta o no resulta. Ajá. Nosotros aplicamos, me decía, ciencia de los ángeles del Señor, me decía. Porque hablaban de aplicamos, no estamos improvisando, ¿no? Ok. Porque ese era el concepto que tenía generalmente Ernesto de la Fuente. Y invocaban mucho tanto los supuestos extraterrestres de Friendship como Ernesto Lafuente a la Virgen, a Cristo. Ellos hablaban, eran como, de repente, eran medios cristianos así, y eso ya me producía urticaria. No es que tenga nada contra el No, cristianismo, pero está pero ya raro. me producía, de repente, decía, no, esta cuestión va a terminar con una secta rancia, fin de mundo, no me interesaba, Sí, ok. ¿entiendes? Entonces, y cuando empiezan con Nuestro Señor, me pongo así.
arisco, porque eso es muy terrestre, muy humano, Por ¿me eso, entiendes? exacto, claro. Y está como justo adaptado a lo que la gente quiere escuchar, porque a la Sí, gente le cuesta y cierto público abrir, incluso. cierto público, abrir su estructura a otras formas de entender la vida y el universo, ¿me entiendes? Entonces, todo queremos encajarlo dentro de nuestro sistema. Mm, Y ya cuando me es demasiado así sistémico, yo empiezo a dudar, ¿ok? mm. Conversamos esa noche, me acuerdo, hablaron con una de mis hermanas que fue audióloga y educadora diferencial. En ese minuto estudia educación diferencial, donde le hacen todo un cuestionamiento sobre el tema de los niños con Down. Bien interesante la conversación que tuvimos. Posteriormente me hablan de que ellos ah, tienen una especie de despertar, de que todo este proceso de cómo ellos fueron reunidos, primero por una experiencia previa. Todos los que estamos acá vimos la luz, me dice. Pero tú ves, Mm, ¿qué significa ver la luz? Le dije, ¿ves alguna cosa concreta? ¿Es un hecho con un objeto concreto, así claro. directamente un ovni? Es una experiencia No, me subjetiva. dijo sí, que era una experiencia concreta, que tú veías un fenómeno luminoso, decía, me empezó a decir que era una experiencia con algo concreto, me dijo, Hasta ese ¿cachai? Ya. entonces, Rodrigo, ellos se presentaban como qué, como seres humanos que tuvieron Sí, contacto con extraterrestres, no, no nada, con extraterrestres. no, nada, nunca hablaban de eso, eran como si nunca, nunca hablaban de eso. Solamente hablaban, era como hablar con una congregación religiosa, pero nunca hablaban de nada que te hiciera suponer que estuvieras con gente que supuestamente estaba, porque lo que daban a entender el mito era que esta gente había sido entrenada, habían sido como sacados en un minuto, Mm, y los devolvieron con un conocimiento y los, entre comillas, ángeles del Señor eran estos aliens que llegaban 2 veces a la semana a la isla en unas ajá. habitaciones que estaban adaptadas a su respiración y todo eso, porque dice Ernesto que él conoció esas habitaciones donde le llamó raro, algo raro, que no tenían luz y le costaba respirar. Como que eso está adaptado para algo que vivía en el otro, un espectro desplazado al nuestro y con poco oxígeno. Eso era lo que contaba Ernesto. Y aquí como que calzaba un poco esto de que la verdad es que ellos eran seres normales en condiciones, lo que daban a entender, como en condiciones extraordinarias, pero nunca causaban interacciones de dependencia. Lo que sí, Pero eran elegidos, digamos. O sea, las circunstancias los sí, ellos, llevaron. claro, ellos se hacían y que estaban como trabajando. A mí sí que me llamó la atención una conversación cuando una vez les preguntan que por qué estaban acá en el sur, porque cometimos algunos errores donde tuvimos que arrancar. Así, tuvimos que salir para acá, porque nunca dijeron qué errores. Y bueno, yo escuchaba, yo me entretenía N. Ahora, el tema era, Estaban refugiados en el sur de Chile, en estaban cierta según manera. ellos en el sur de Chile, pero el tema siempre pasaba, mi duda era eh, que en todas las conversaciones estaba Cristina, estaba Octavio, estaban las distintas estaciones conversando, pero nunca supe que alguien testeara qué estaba haciendo en ese minuto Ernesto Lafuente, por ejemplo. Mm. ¿Ah? Que Porque, cuando hablaba la gente de Friendship, a ver en qué estaba ¿en qué Ernesto de la estaba Fuente. Ernesto Lafuente? Una vez Ya, sí, perdón, tú dale. esto lo estás diciendo porque cabía, o quizás en algún momento sí fue, Mm, que Ernesto de la Fuente, el primer famoso chileno que dice que fue sí. curado milagrosamente por Friendship y que da a Mm, conocer esta historia y que luego la familia Ortiz comienza a hablar por radio con ellos, él podría ser una o las voces de Friendship por claro, radio. claro, exactamente. ¿Ok? Decir, em, esto a raíz de que este último tiempo han habido algunos trabajos al respecto que a mi entender han aportado bastantes luces, guardando ciertas distancias, eso sí. El último trabajo, El secreto de la isla Friendship, del Patricio Auleme, Ujú. periodista chileno, también ufólogo. Todavía no me llega el libro, Amazon, Tú apúrate. participaste en la publicación de Sí, ese es libro, decir, en yo la le ayudé, lo información. ayudé con algunos datos, y yo encuentro que él dio con parte de la clave. Y yo se lo dije, A ver. que despertó mi sospecha, que en un minuto hay instantes que Ernesto efectivamente, a mi entender, manipuló conversaciones. Es decir, mm,
Friendship tiene, como te digo, dos momentos. El primero, está el año 90 y después el año 2000, cuando empiezan a llegar unas cartas. Ujú. Cartas con un firme atrás, Mankind Foundation, y estas cartas eran escritas por un tal Brain, ¿ah? Ok. Cerebro, faltaba Pinky, Así. que- Ok. por un tal Brain. Estas cartas hablan, las primeras cartas que llegaron, le llegó una a María Usuel, llegó a algunas otras personas, como 7 personas, y daban nombre de 7 personas que supuestamente habían sido entrenadas por Friendship, sin que ellas supieran, entre comillas, porque hablaba mucho Mm, el tema de Friendship, que trabajaba mucho con técnicas como especie de reprogramación mental a distancia, etcétera, etcétera, por medio de equipos especiales. ok. Eh, Esa carta aparece en alemán en el sitio de ION, que teníamos en ese minuto un sitio de discusión en Sí. la página de ION, y aparece en alemán, y estas cartas llegan en español a estas personas nombrando a esta gente. Bueno, Pato Auleme logró encontrar alguna de esas personas. Yo conversé con una de ellas, entre paréntesis, un Ya. tiempo atrás, que era una doctora que me escribió que estaba citada en esa carta, que ya no conocía ningún friendship, que le estaban manipulando el nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Lo más divertido es que cuando esta mujer me está escribiendo por interno, le responden por el sitio de Ion, que por qué tenía tanto miedo, etcétera. Si, ¿de dónde crees que sacaste tus geniales ideas de fisiología insular? Ta, 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 ta. Ellos, como Con que un Friendship, dato duro de dato ella. de ella, claro. Como que los tipos dan a entender que ellos tenían esta educación a distancia, que eran Mm, capaces de meter información por medio de sistemas electrónicos en el cerebro. Siempre dan a conocer este tipo de cosas, entre comillas, ¿ok? ok. Era muy encachado el juego que había ahí. La verdad que Pato Auleme, el secreto de la isla Frenchy, por lo que sé, él logró por lo menos hacer una comparación entre esas cartas Mm, y otras cartas que llegan de presuntos testigos de Friendship. ya. Que llegaron cartas a Joseph Guijarro, otra gente que contaba su propia historia. Y se dio cuenta que las cartas estaban escritas por la misma mano, a partir que cometían los mismos errores ortográficos Ortográfico. y la misma estructura. ¿Me entiendes? Entonces tiene un solo autor que responde por Y, el autor y y el compara, emisor y el claro, receptor. y compara efectivamente con Mm, la forma de escribir de Ernesto Lafuente y encuentra exactamente el mismo efecto en la forma de escribir de Ernesto. ya, espera. Entonces, ojo, Sin embargo, dale. entendemos que por algún momento, quizá alguna vez, Néstor Lafuente, él se haya metido en la radio a conversar en nombre de Friendship. Ajá. Y habla así, hola, ¿cómo están? Así como Sí, medio mormón, no sé, ya, sí. ok. Tengo entendido de que esto bastaría probarse, que cuando uno pone una radio y uno le dice, dime desde dónde me llega la señal, y se me está llegando de la comuna de San Miguel, o de donde quiera que viva Ernesto Lafuente, o que si esto efectivamente me está llegando desde la isla grande de Chiloé o sus alrededores, se podría saber. Y creo que tú una vez, Sí, misteriosamente, cuando uno dice, bueno, aquí lo pillo, porque sí, puedo saber si esto me está hablando de una comuna que está acá al lado, sí. y sí salía de Chiloé. Claro, exactamente. Yo tengo, mira, como un poco tratando de llegar a puerto. Eh, Efectivamente, yo siento que hay situaciones que pueden ser explicadas en torno a Ernesto. ¿Ok? Ok, Producto que una vez, ponte tú, tuvo Friendship, tenía que hablar con una familia de radioaficionados, Cristina de la estación Nazca, y Oscar y Cristina Nazca tenían que dejarles un mensaje determinado porque habían vivido una experiencia más o menos fuerte. Curiosamente, a la hora de recibir ellos el mensaje, alguien pasa por accidente a cerca de 7 cuadras de su casa, y Ernesto estaba con su jeep aparcado hablando por radio, justo el minuto que estaban hablando con Ariel. ok, Entonces, ahí, ojo, claro. pero si bien es cierto que hay elementos que podrían ser explicados, me falta todavía llenar una parte con la cual digo no podía haber estado solo. Me refiero, me tocó investigar mientras estas cosas ocurrían, y posteriormente a los testigos, a una familia completa que tenían contacto con esta presunta gente de Friendship, y ellos vivieron situaciones muy
muy interesantes porque las vivieron en términos colectivos. Por ejemplo, Mm, ¿te acuerdas como el incidente del 17 de julio del año ujú. 95, el 17 de agosto, perdón, cuando Sí, aparece esta cosa aparece que arriba? lo transmiten. Sí, 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 Mm, que es un globo Moonflyer infrared finalmente. Esta gente eh, tiene una experiencia en la costa. Ellos tienen una casa en el Quisco, ok. tenían contacto Mona, la estación topógrafo, con Ariel, y Ariel lo llama igual que el 17 de agosto, pero lo llama para que salga de la casa junto con su familia y mire hacia el frente porque A están ver, pasando con el Mitilú, el famoso, el barco que claro. llevaba a la gente a sanarse La la isla. familia me cuenta que vieron efectivamente un barco blanco, inclusive iban mirando, habían varios barcos y dicen, no, no, no mires el de adelante, mira el de un poco más atrás, como que estuvieran siguiendo la visión. Es como si supiera lo que estaban viendo. Exacto, no, Mm, somos el de un poco más atrás y en su minuto Mona me dice, yo conversé con Mona, conversé con la hija, con los testigos que estuvieron ahí mirando eso y que decía Mona me contó que conversó no solamente con Ariel, sino que Ariel le coloca a unos niños, un par de niños que estaban, que era parte de una delegación de niños que llevaban como a pasear, ¿no? Y conversa con los niños y le pregunta la descripción de cómo era el tío Ariel y se lo van describiendo. Entonces yo chuta, pensaba, pero eso es más difícil es de complicado, simular. O sea, me refiero. al menos que Ernesto hubiese preparado una parafernalia, ¿sabes? Que voy a ver a Es qué hora entrenar pasa, niños para que entrenar respondan como niños que y están en cómo una voy a isla coordinar que va extraterrestre, a no sé. pasar un barco blanco justo esa día, ¿cachai? Voy a estar, no, eso me cuesta todavía aterrizarlo. Y lo otro, Ah, eh, espérame. Hay otro. Yo te voy a ajá, agregar un dato más, ya, personal, ajá, que va a enrarecer más, yo creo que va a echar más a perder esto, pero te lo voy a decir porque es algo que hasta el día de hoy me sigue sorprendiendo. Pero antes, queremos, por supuesto, se lo voy a agradecer a nuestro querido amigo, familia de Juega en Línea, que hacen posible este proyecto Umbral del Misterio. Así que abran bien los ojos, los oídos y atención. ¡Hey tú! ¡Sí, tú! Es mejor que te sientes porque te voy a dar una gran noticia. Porque te conocemos y sabemos lo que más te gusta, Juega en Línea trae para ti la innovadora plataforma de pronósticos deportivos y casino. Ven a disfrutar la mejor experiencia, más segura y más veloz. Y con muchas oportunidades de ganar. Lleva tu pasión a otro nivel de entretenimiento. ¿Qué esperas para ingresar a nuestra página y disfrutar de todo lo nuevo que traemos para ti? Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Ok, muchas gracias a nuestros amigos de Juega en Línea por apoyar este proyecto y que hacen todo esto posible. Que la copa del señor Fencelea siempre esté llena, igual que también mi jarrita acá. Maestro, cuéntame tú primero que tienes otro dato más sí, respecto a la rareza y te voy a desde ya recordar algo que le pasó a una amiga tuya. ajá, También ok, quiero que lo cuentes y aquí sí que te voy a echar a perder varias cosas. Te la voy a enredar más con ya, algo que me pasó a mí con ellos. ya, ¿Ya? Ok, dale. perfecto. Mira, yo en su minuto conversé con Pancho de la Estación California, que era amigo del mítico Alberto del Mitilus 2, Sí. del también extraño Alberto, que tampoco se ha podido ubicar. Pero Mm, él hablaba con Alberto antes del tema de Friendship y él tenía unos sistemas de antenas, llamadas antenas direccionales, ajá. que eran antenas de varios elementos que anulaban todo tipo de comunicación que no fuera de 1000 kilómetros más hacia el sur. ¿Ok? Perfecto. Me contó que efectivamente Mona, de la estación topógrafo, lo llamó varias veces cuando llamaban de Frenchy porque ella quería evitar que fuera una mula que se llama en radio, que fuera una broma. Ujú. Y rastreó la onda y efectivamente eran ondas que estaban más allá de 1000 kilómetros hacia el sur. Lo que descarta Ernesto de la Cuando Fuente. Ernesto vivía acá a 60 kilómetros de Santiago. Claro, es un dato concreto, es decir, tú no puedes engañar a una antena de 6 elementos porque simplemente te anula todo eso cuando Ernesto estaba viviendo en Padre Hurtado. Por lo tanto, ahí hay algo extraño. Y Ok. la vez que yo hablé con ellos fue justamente cuando escuché las propagaciones de onda, porque estas radios funcionan por eso, por una especie de propagaciones de onda que vienen de distintos lados. Y la propagación de onda venía desde Coyhaique, de Puerto Aysén, desde Los Chonos, de ahí pude hablar. Lo que le da una fortaleza tremenda, Claro, de ahí digamos. pude O sea, lo que al curiosamente principio hablar. parece así como Y ya esto venían es con estas ondas invento. del sur, venían con una, porque tú tienes en el equipo radio, tienes una especie de un reloj
donde vas viendo el tipo de señal, el impacto, la intensidad de la señal. Ajá. Y todas las ondas del sur de Chile venían con una señal un poco muy fuerte, más 30 en lo máximo, pero una onda muy fuerte. Y esta voz venía con la misma onda de la emisión de señal de las que venían del extremo sur y que las que estaba escuchando al lado a cada rato. Por lo tanto, me da la idea que si él estuvo, no actuó solo. Algo hay ahí que está también la experiencia en la serie OVNI, cuando entrevistamos a este ex miembro de la Armada que vio al Mitilus, dice Mitilus 2, con unos tipos y mujeres nórdicas arriba, que le parecieron bastante extraños. Eh, Eso todavía es lo que hay que intentar, a mi entender, de la historia, es explicar por qué, por el hecho de que si me cuentas todo el resto, la hipótesis del fraude puede explicar gran parte de las conversaciones. Sin embargo, Pero una vez más, hay que no. hechos que no, que quedan como en el aire. Y es lo que Acá, intentan entender o dentro del explicar. público, tenemos un testigo que habló con gente de la naval, de la Armada, y que le dijo que ellos sabían de la existencia ya en un grado de confianza. Personas que son amigos de ellos, y le dicen, sí, sí existe, hay acuerdo, no hay que tener un acuerdo que nosotros nos dan la orden de qué podemos hacer con ellos y qué no, digamos. Y la cuestión es no molestarlos. Vamos a ver si después ellos pueden presentar su testimonio. ¿Cómo era el caso este de tu amiga que en algún momento se presentan Ah, la Tania. físicamente? Sí. La Tania, sí, ella, sí. ¿Cuál es el contexto de friendship que la ata a ellos a este Ella suceso? habían llegado las primeras, eh, la familia Ortiz retoma contactos con Friendship por ahí por el mes de enero del año 89. Ujú. Habían, como hace un año que no sabían más de ellos. Y curiosamente llama a la gente, los presuntos Friendship, llaman una noche no, llaman una tarde y colocan una hora de contacto en la noche para poder hablar con Ok, Tania y conmigo. ok. Y ahí fue la primera vez que hablamos con el presunto Ariel. Y Tania empezó a cuestionar al Ariel. Le dijo, no, tu voz se parece demasiado a la de Ernesto, le dice. Ajá. Y se parece, pero ¿cómo? Dice, yo no, Ernesto, sin nada que ver, no, tu voz le dice, se parece demasiado a la de Ernesto. Y bien desconfiada la Tania. Estaba bien, po. Y bueno, la cosa que después de esa comunicación, claro, a mí me dejan un mensaje, Rodrigo, ese mensaje es para ti, me dicen, el esfuerzo del hombre, no, la erudición es el esfuerzo del hombre por conocer acerca de la verdad, la erudición es el esfuerzo del hombre por conocer acerca de la verdad, pero la elevación la elevación solamente sea por la revelación, y esto solamente puede ser dado por Dios, me dice. Ya, eso es cristiano total. Total, Que es total. una religión por revelación, por manifestación de Claro, revelación. entonces Ya. dije, ya empezaba a hacer ruido todo, No hubo ¿entendí? caso, hasta el día de hoy Me empezó a... blindado con eso. ¿no? Uno empieza a dar una fórmula, ¿no? Lo Mm, mismo, ¿me entendí? sí, claro. Dije, ahí, tarán, tan, dije, ya hasta ahí no me llegó. Y en la semana la Tana me llama, pero urgía, súper urgía. Ella vivía en Marcoleta, en una residencial de estudiantes. Ajá. Y yo llego allá al lugar, estaban las chicas medio alterados todos, y me dice que tocaron la puerta y, de la residencial y una amiga dice, oye, te preguntan por ti afuera. Están preguntando un gringo por ti. Ya abre la puerta y ve a un gringo y le pregunta a Tana Wolfenson, sí, hoy vengo de Friendship y todo el tema, y así, y necesito conversar contigo. Y adelante pasaron. Justamente fueron a la habitación de ella, le dijo que tomara un lápiz y un papel, necesitaba que escribiera algo urgente. Me dice, yo hablo el velador, tomo el lápiz y el papel, miro y ella no estaba sentado frente a ella. Y Exacto. yo volví, esa historia la supe cuando había ocurrido, es decir, ocurrió, me llamó, estaba nerviosa, En el y yo momento todo. dije, ¿qué pasó acá? Sí. Se le pelaron los cables, vivió algo, yo la vi bien honesta en ese sentido, ella estaba escéptica, ¿no? Ella cuestionó inclusive al tipo por radio y ahora le pasaba esto. Raro, po, raro. Ahí la verdad que
raro, todo parecía como un experimento. En el tiempo todo pareciera ser que tiene a cara como un experimento de control Psicosocial, mental, así, pero tiene, pero puro y duro, ¿ah? De repente se ha producido, porque si fue Ernesto en no, una... no puede tanto. Es difícil, es decir, Ni como siquiera te en digo, sus hay trabajos cosas con que se Ladina pueden hablar, que claro, hablaban en el documental, pero bueno. claro, pero es que él era muy jabonoso. Reconozco que era jabonoso y yo desconfié un poco de él cuando me señaló que él había estado en Vietnam y las únicas historias que contó de Vietnam eran de película, Mm. una era Apocalipsis Ahora y la otra era de la colina. Y dije, pero ¿cómo? Tan poco creativo, ¿me entendí? De veras, claro, te contó Eh, cosas de de películas que película, estaban dándose. sí, ni siquiera como, era flojo, ni siquiera inventó algo, que es Mm. decir, podrían haber inventado como hablamos la Mira, otra vez. se, Cuéntame, se me ocurren un par de cosas. dale. Primero, nosotros cuando hablamos con Julio Rojas, ¿cierto? Caso Sí, 63, que ahora va a salir el documental donde fue a entrevistar con Billy Mayer. El caso más buenísimo. famoso, fíjate que él, amoroso, el pues, bueno, tremendamente inteligente por lo demás, Sí, bueno, y muy acucioso en todos sus sí. asuntos, él me decía, no, no deja de llamarme la atención cómo cómo las verdades raras están polucionadas de mentiras a propósito. Es como que la verdad decide disfrazarse a propósito de mentiras chantas. Es como, o al revés, tú lo escuchas y dices, esto tiene que ser mentira. Pero ¿cómo explicáis esto? Y esto Claro, que entonces, exacto. una vez más, en el caso de Frenchy, vuelve a aparecer Ah, los puntos reales o extraordinarios, como lo de tu amiga, dentro de una serie de cosas que se pueden explicar y otras no. mm, Te voy a explicar la mía. ¿Por qué te digo que te va a ensuciar bastante? Creo que alguna vez te lo he comentado, pero nunca lo he hablado tan ordenadamente como lo voy a hacer ahora. ok. Te lo voy a contar tal cual como fue. Y ni siquiera en ese momento, porque yo estaba en una actitud muy expansiva, así como de entender las cosas desde su naturalidad. Entonces no me dejaba sorprender, aunque los escenarios fueran wow, ¿ok? Entonces me lo tomaba todo muy naturalmente y quizás en esta oportunidad de haberle puesto más atención, pero no lo hice. En el programa Sí Somos tocamos varios temas, ¿cierto? Fantasma, que conspiración, Ujú. etcétera. Y recuerdo, yo de repente se me viene a la memoria cuando conversábamos, decimos, uy, de verdad que él hizo el caso de Friendship y ya pasaron más de 10 años, la gente no está hablando de esto, déjame resucitarlo. Como una vez también hice con el niño que llora, todas esas cosas. Y toqué el tema de Friendship. Yo la cagamos. O la gente se acordó, weón, oh, yo no sabía de esto, yo no nacía, no sé qué. Todos empezaron a preguntar, fue un exitazo. Entonces, ha pedido el director del público, oye, sonaste, va a tener que hacer otro. Ya, pero invitemos a nuestro amigo. No, pero hagamos así mientras después invitamos a los demás. Ok. Hago otro. Ok. Y aquí viene lo raro. Mm, El programa lo hacemos en la noche. Yo estoy en mi casa antes de ir a hacer el programa, ¿cierto? ujú. Me queda para pasar la tarde y todo. Y estoy viendo una serie, me acuerdo, creo que era 24 u otra, así como de espionaje. Y me levanto, todavía quedando horas antes de irme al canal, y voy al refrigerador porque me voy a hacer un pan con mermelada de mora. Y cuando se acababa, yo sé que después venía uno de frutilla. Había comprado porque hace tiempo que no comía mermelada y decidí comprar, me la encontraba muy azucarada, pero compré dos mermeladas. Y voy a verla, abro el refrigerador y ya alguien, siendo que todavía no se acababa la demora, había abierto la de frutilla, cosa que no se hace, primero se termina una, pero bueno, alguno de mis hijos. Y yo me quedé pensando, ahí como, "Oh, ¿cuál me como? Reto a alguien acá, que digo, pero a mí me gusta más la de frutilla, pero todavía la demora no se acaba. Y me quedé pensando, estupideces de uno, por si tontera. ¿Me como de frutilla o la demora o termino en la demora? Ya, la demora, no me he echado que sacar. Y voy, igual. Ya. Llego y empezamos a grabar el programa y llegan, y hay dos personas que están ahí. No se podía, era estrictamente prohibido ingresar público. Había sido tema ya. Entonces, no puede haber nadie más que los camarógrafos y la gente en el switch. Y hay dos personajes muy chilenos, así, muy ellos, muy chilenos. Y viene y termina, le dicen así como, oh, don Juan Andrés Alfate, hola, sí. Oye, de partida venimos acá por un par de misiones, así como muy chévere. Primero queremos darle las gracias por hablar de nosotros. Entonces digo, ¿de quién? De usted está hablando de Friendship, sí. Ya nosotros no somos de Friendship, pero sí los conocemos y nosotros trabajamos en otro lado. Mira, te estoy contando tal cual.
Y yo, ay, que le llevaba otro con el loco que se iba y pasearon a los guardias del canal, weón, y se metieron, weón, y yo, ¿qué, weón, para qué hablo esta weá? Ya, ok. Entonces, está así como, muy fanático, pero tranquilo, pero fan. Entonces yo le digo, sí, no, de nada, pues bueno, las cosas buenas, weón, esto estaba perdido en el tiempo, así que quise volver a mostrarlo. Ok, bueno, y tenemos la segunda misión, porque esto solo lo puede hacer usted. Nosotros le queremos pasar un libro y queremos que la próxima vez que usted hable de esto, porque le van a pedir que hable una tercera vez, igual que no sabía, pero sí fue verdad, usted dé esta dirección. Va a colapsar, y yo escuchando así como que los iba a parar, pero seguí escuchando, y usted cuando diga, son 7 personas que nosotros necesitamos que tengan este libro. Entonces mucha gente va a escribir, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Usted va a contar esto que pasó y va a colapsar en algún momento porque todos los van a empezar a pedir, pero esas 7 personas que no podríamos llegar a ellos si no es porque tú lo dices, necesitamos hacérselo llegar y les vamos a hacer llegar el libro. Mira, la buena rea, por decirle, lo rebuscado. Ya le digo yo, mire, es que ¿sabes lo que pasa? Y aquí me caga. Entonces me dice, yo sé que tiene dudas, pero se lo pedimos que lo reflexione y que lo haga igual. Y que vea después qué ocurre. Es la misma duda que usted tuvo ayer cuando se paró a hacerse un pan y no sabía si se hacía un pan con mermelada de mora de frutilla. Uf, Y ahí, uf. como yo estaba en esa época, en una parada tú dime una weá extraordinaria y yo te mando mal la chucha, porque tú decís, weón, vi un fantasma, sí, pues sí existe. Weón, vi un duende y la weá, sí, yo sé que existe, pero no me hables así, no, tómatelo normal. O sea, si me lo vienes a contar así como, weón, la cagó, que no sé qué, un marciano vino y me dijo, no te pesco. Mm. Si tú me preguntas tranquilo, yo te pesco. Estaba en esa yo, ¿ok? Entonces, me puse como a la defensiva, pero, epa. Entonces, bueno, por mi cabeza, Juan, que pensando 1000 por hora, dice que esto puede ser una cámara, fueron al antes, que weá, no sé qué. Yo le dije, ok, ya, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y el libro, no, este es para usted. Después te cuento de cuál era el libro. El libro tú lo conocí, pero era un libro que no es fácil de adquirir. Pero ese libro además tenía indicaciones del terremoto que venía para el 2010. Y hicimos un programa con eso, porque yo no se entendía nada mucho lo que decía, pero había una ecuación de cuándo era el próximo terremoto y lo hicimos. Y cuando hubo el terremoto, todos se acordaban de esa ecuación que daba el mes y el año, pues, weón, que era meses antes. Chuta. Eso. Oh, O sea, pero aún así, no sé qué decir, pues, weón. se me dejaste marcante Pero ocupado es raro. con Pero, lo pero del yo lo dejo hasta sándwich. ahí. Sí, O sí. sea, es difícil de explicar, pero mira la tontera, pues, Ah, weón. O sea, encuentro que realmente tengo un encuentro legítimo con eso, con marcianos, esas historias que cuentan, dicen, hola, vi una nave, aterrizó, salió un weón y me dijo así como, oye, ¿qué le gusta más, Pikachu o Dragon Ball? Pa, y se va. Es como, ese tipo de encuentro es como medio absurdo. sí, Fue así y sí. entregamos los libros, o sea, entregamos la dirección en realidad. Y ya está. Y ¿Qué querés que te diga? nunca más volviste a saber de esos personajes. No. Ya, nunca más aparecieron por el canal, no preguntaste en el No, canal. pero eran muy chilenos, como decirte, Ya, así, clase media, así ya, como muy entre entusiastas, así como que buscando ya, las palabras, ya. pero me salen con eso, porque ¿qué Curioso. puedo hacer? Curioso. No, curioso, Solamente digo curioso. y que no tiene que ver lo que me pasan con Frenchy, pero me hablan de Frenchy, entonces, Lo que pasa es que el tema ha dado para, una vez que se dio a conocer el tema de Friendship, están como bien, muy bien dice el Pato Buleme, los que se colgaron de la historia, porque aparecieron, estamos seguro. llenos de gente que dice haber contactado, o lo que O somos los intermediarios, sí, se dio para todo, para todo lo que estafa, para viene, todo. claro, Mm. todo lo que viene después de la serie es, a mi entender, fraudes o gente que se inventa sus friendships personales o como creen ellos que era la cosa, pues una necesidad por algunas personas de sentirse especiales o de acarrear discípulos y el tema da, po, el Sí. tema como que les da como pasto, pero como no supieron cómo era la historia, entonces cada uno se inventa un friendship como ellos creen que era la historia, ¿no? Había, fíjate, una parte interesante que todavía no hemos podido, habría que ir a aquel entonces, eh, de que Ernesto tenía la función de hacer como especie
de cartero, entre comillas, de los Friendship, porque él andaba Mm. entregando, y Tania lo acompañó una vez a hacer esa pega, sobres con respuestas de preguntas que hacía gente a la isla y le respondían por fax. Y él se las iba a dejar. Se les iba a dejar en unos sobres. Yo Mira. recuerdo haber escuchado uno de esos textos que estaban bastante bien escritos, es decir, era un ingeniero que preguntaba sobre vestigios de vida extraterrestre en Marte. Ok. Y ahí le dan toda una, diría yo, to- toda una relación de datos que habían recopilado las sondas desde las Viking hasta las Mariner y otras que estuvieron orbitando y sobre el famoso rostro de Sidonia y las pirámides de Elysium Ujú. hablaban, pero eran detalles muy técnicos. Y citaban, me acuerdo, y decían mayor información tú puedes ubicar en Applied Optics a 1980 y tanto, por los trabajos del doctor Mark Calotto de Analytics Science de Boston. Es decir, Ah, pero. eran trabajos súper bien fundamentados. Es decir, Ajá. las respuestas estaban. Yo reconozco que aprendí mucho en ese minuto, Ok. porque se daban el trabajo, eso, de ir a fuentes bastante Sí, claro. precisas. Me llama la atención porque en ese mensaje supuestamente hablaban de toda esta la estructura sobre Marte va a encontrar unas pirámides tantos metros, toda la cuestión. Y ellos daban más información que supuestamente que tenía supuestamente NASA. Y al final decía, esta información también nosotros la hemos proporcionado interceptando sondas soviéticas, como que ellos habían metido a los rusos también, ¡wow! Le habían entregado información, Ok. ¿cachai? Así, yo encontré, wow, que se tratan de bacanes, no sé, pero nosotros hemos metido esta información a la Ok. sonda soviética. Rodrigo, para entender un poco, si quisiéramos enmarcar, ya, Ah, démosle el punto a Friendship en su ya, existencia. Ellos no serían extraterrestres, sino serían humanos que fueron contactados por seres que no sabemos si derechamente son de otro planeta o de otra esfera dimensional, pero que le habrían entregado algún tipo de conocimiento y lo reinstalaron en la Tierra para hacer algún tipo de experimento. eso, eso es ¿Por lo ahí va? que, eso es lo que intentan dar a entender, Que son humanos, no son. el mito Es original. que uno cree que son extraterrestres a No, la no, 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 gente no, 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 porque está no. No. vinculado al ovni El que. mito hablaría, claro, de eso. Pero quizás la verdad, como te digo, no hay que desechar todavía el hecho que mucho de esto haya sido manipulado por Ernesto Lafuente. Hay que Ok, responder simplemente aquellos datos que no pueden ser completados con el tema de Ernesto, porque por el caso de la Mona, él recibió una visita de uno de ellos y no era Ernesto, claro. ¿me entiendes? Ella recibe una visita de uno de ellos y no es Ernesto. Por lo tanto, alguien más está operando ese teclado. Ya, ok, Dale. pregunta. Octavio Ortiz, el Mm. hombre que es el autor de los registros Sí, 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 sí. por los radioaficionados, donde escuchamos las Octavio, sí. voces de ellos y todo. Yo fui una vez hace varios años a su casa y él seguía manteniendo contacto con ellos. Me mostraba audios nuevos de la Ujú. semana pasada y todo. Ernesto de la Fuente murió. Murió Mm. hace 2 años. 2019. 2019 murió. Ok. ¿Sigue alguien recibiendo Nada. mensajes de o sea, murió con él? Murió con él. Ahí Claro, hay otro ya no hay más indicador. mensajes, no se escucha más de ellos. No, y las voces realmente de Friendship, contacto radial desaparece por ahí por el año, la verdad, el 92. No se sabe más. Y el 2000 empiezan estas cartas, cuando aparece el mítico Brain dando esta información a gente con formación científica, y aparecen esta etapa donde gente, como el caso de Joseph Guijarro, recibe una carta de una persona también que dice haber contactado. Empiezan unas cartas raras, pero que el pato habría demostrado que sería el mismo Ernesto, que estaría detrás de todo eso. Podría estar haciendo un juego. No me extrañaría. Sin embargo, yo creo que hay que intentar ahora explicar, insisto, el caso como la experiencia de Mona con su familia. Mm. Hay otras personas más que yo conozco que de su tiempo, de los 80 que también les pasaron algunas cosas reinteresantes, que me decían que habían por lo menos más involucrados dentro de la historia. Ahora, si me
preguntas en mi fuero personal, ¿Mm? así lo más profundo, creo que Friendship no existe, la isla no existe, a mi entender. No existe nada de lo que estamos hablando. No, yo creo que No hay no, personas curadas, no. no creo que Esa exista página que Friendship. salió una vez en el diario austral de alguien que agradecía por haber sido Dice en sanado. Miami, dicen que puede haber sido Ernesto que compró el espacio para, A ese punto. sí, hasta ese punto. Wow. Sí. Entonces, Ok, ok, si ya. me pregunta, Ya. ojo que temo decepcionar, pero que No, quiero sí, ser la verdad es honesto, mucho más importante, pero sí, creo que no existe y eso no minimiza estos temas. Al contrario, para mí el fenómeno ovni es bastante más trascendente, está bastante más asible, bastante más misterioso, bastante más complejo de lo que me presenta la ecuación de Friendship. Friendship me presenta algo demasiado también humano, demasiado sí. explicable en los caminos, como te digo, de los dogmas, el Mm. camino de las cosas que ya sabemos Ahora, que tampoco resultan. no deja de ser loco también que la historia de Friendship pareciera que hubiera inspirado la serie Lost de J.J. Abrams, porque es. Hay mucho de Lost, hay mucho de Lost, Pero recuerda. esto es mucho antes que Lost, entonces, Claro, pero. es que o Friendship inspiró Lost aparecen 14 son los principales protagonistas, el Es 14 acá, esta isla que misteriosa, desaparece. la empresa Mitelus, el Mitilus, Exacto, ¿cachai? entiendo Sí, claro. Y sí, también metieron el tema de Dharma, ellos, bueno, pero sí, le dieron otro valor, pero que es un grupo de científicos que son los sí, otros, que están sí, aislados del otro que no saben si están vivos o muertos. exacto, puede ser que se hayan inspirado. Ahora, igual hay ciertos textos que hablan de, en El Retorno de los Brujos, la Westinghouse habría tenido un proyecto llamado Friendship, de investigación psíquica en los 60, por ejemplo. Exacto, Y claro. esto se asemejaba bastante también por las técnicas aparentemente de visión remota que uno veía porque habían cosas curiosas que pasaban. Por eso es complejo, no es tan fácil. Así de complejo, entonces, deja de presentar lo siguiente. Dentro de el escaso grupo de personas dedicadas al tema ufológico, Ujú, algunos que lo hacen más con estudios de campo, otros desde una vereda más intelectual, otra más espiritual, surgió no hace mucho la idea de que hay un nuevo friendship en el norte. ujú, A partir del canal de nuestro amigo Freddy Alexis, ujú, él entrevistó a esta persona, que tengo entendido que tú conoces, eh, y que él dio una declaración que dicen que en algún lugar extremo del norte de nuestro país, él se habría encontrado con unas instalaciones, ujú, y hasta lo que entiendo Lama, creo, dice él derechamente que son pleiadianos ujú. incluso, así como que dice que son de origen extraterrestre y que es uno de la diversa fauna que tiene que ver con Mm, la zoología extraterrestre, ¿cierto? Que mm, asturiano, venusiano, de Ganímedes, ok, entonces eran pleiadianos, ¿ok? Queremos escuchar parte de estas declaraciones para que lo veas y ujú, quiero saber tu opinión respecto a lo que él dice con lo que se encontró, en donde ya se habla que es otro tipo de frente, o sea, una mm. comunidad de asentamiento alienígena, o al menos con esa tecnología, y que ellos estarían, al parecer, sanando personas también. A ver, vamos a ver este video. ¿Las tienen todas encadenaditas? ¿Estamos? Perfecto. Atención. Habían estado en la isla, pero no son habitantes de la isla, habían estado en colaboración. Y ellos tienen un lugar llamado la Hermandad de Cuarzo. Pero me lo dijeron no me lo dijo en español. Budenhof, una cosa así, me lo dijo en alemán, después me lo dijeron ¿cómo se llama? En polaco. Y después, ¿pero qué significa eso? Porque no entendía. Me dijo, no, la Hermandad de Cuarzo. Nosotros trabajamos con cristales, con cuarzo y otras cosas más. Y bueno, nosotros también trabajamos, por ejemplo, con las especies, con la vida en la tierra y cosas así, con la flora y fauna. Tratamos de mantener preservación de estas cosas que son importantes para la humanidad también, pero esencialmente con eso. Tenían problemas, por ejemplo, con la contaminación en el valle, ya que estaban tirando desechos, eh, materiales pesados al río, desechos y cosas así. Pero aunque no eran habitantes de la isla French y que ninguno se llamaba Rafael ni Miguel, que no eran, por ejemplo, personas que creían o hablaban mucho de Dios o del Creador, que no eran ángeles y cosas así. Sí, habían estado ahí trabajando. Dijo que ellos no tenían otra visión de las cosas, tal vez una visión más filosófica de la creación, no sé, pues, de la evolución, no sé cómo decirlo. Eh,
hablaban siempre de una especie de arquitecto o fuerzas primordiales, ¿ya? Las cuales, por ejemplo, ejercían el movimiento del universo y cosas así. Sí, como que lo escuché varias veces. Ok. Es lo que comentan que él está en una inspección en el norte y se pierde y encuentra un asentamiento, Ujú. que es arquitectura breve, como lo que llamaríamos ni siquiera un pueblo, es un asentamiento, digamos, de unas 7 o Ujú. 8 hangares, pero casi de ensueño, ¿no? Como de cristal, con pirámides, no sé, algo así. No le quiero poner más de lo que es, pero se veía moderno. Y se encuentra con estos seres que finalmente le confiesan un poco su origen y de ahí las declaraciones o parte de ellas que puso Freddy en su canal al poder entrevistar a esta persona. Eh, Frente a qué estamos acá. ¿Es posible algo así? ¿Qué cuidados tenemos que tener cuando escuchamos estas cosas? ¿Hasta dónde tenemos que entrar con la plena confianza? Mm, Y porque, ¿cuál es mi único problema? Que Friendship, para mí, ¿qué me generó en mi vida, por ejemplo? mm, En algún momento la gente me colocó el cargo de que me llegaban los casos de su familia enferma, terrible, o sea, mm, fueron años, años, y no terminaba esto, y que cómo lo podía hacer para contactarse con Friendship. Y le decía, yo no hablo con ellos, no, mm. no funciona así, ya no sabía bien qué responderle. Entonces, esto abre una posibilidad que genera una falsa esperanza que puede Mm. ser un poquito más terrible que... Sí, A menos que estén curando con cuarzo, bueno, no tengo idea, digamos que... claro. Y es cosa de irse para allá nomás, pero hasta lo que sé no es tan fácil. Claro, bueno, yo siempre digo, tomen los testimonios como algo anecdótico, escuchen, si se pueden entretener o que esto despierte dudas filosóficas, muy bien. Yo Mm, creo, encuentro que cuando uno tiene que tener cuidado cuando esto intenta hacer proselitismo, ¿no? Cuando mm. intentamos tener algún tipo de Evangelización ideología, de... Sí, evangelización claro. detrás, ahí apartémonos, es decir, cuando empezamos a ver necesidad de que esta gente tenga seguidores, etcétera, ahí apartémonos, ahí pongamos ojo y siempre estar con el sentido crítico. Uno puede escuchar esta historia y inclusive entretenerse, es decir, qué simpático, puede que sí, puede que no. Mientras Mm. el tema para mí siempre pasa por la evidencia, ¿ok? Es decir, yo la verdad que primo mucho, prefiero una buena foto, un buen video de algo raro, bien analizado, que Mm. un background de bla, 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 Es bla, verdad. bla, bla. De hecho, yo hace mucho tiempo yo Mm. digo así como, está buena la historia, pero te pregunto de vuelta de qué te sirve. Y si te Claro, sirve de algo, está bien. claro. Ahora, Pero en cualquier aspecto, digamos. Pero si no, ahora me gustaría, la verdad, conocer bien la historia de nuestro amigo en profundidad para saber qué onda, qué está pasando ahí, ¿me entiendes? Pero la historia, escuchémosla y eso, escucharlas, pero cuando uno tenga el suficiente elementos de análisis, emitir un juicio, ¿no? mm. Mientras no haya mayores evidencias, simplemente queda en el anecdotario, que puede sí, puede no, pero ¿qué hay? Bueno, te adelanto que existe una posibilidad de que podamos ir de invitado a visitar ese lugar. Ay, sería De ser entretenido, así, llamamos a los sería amigotes de entretenido. siempre y vamos y veamos qué podemos rescatar, pues, No, eso sería y entretenido. ver si podemos hacer un programa con evidencia con Sí, respecto a qué nos estamos enfrentando acá, o si finalmente no nos encontramos nada, porque yo me acuerdo que en programas de televisión, yo me acuerdo que una vez, nunca se me olvida, llamaban a una persona que decía, no, pues yo hablo con extraterrestres, claro, tú lo miras, era televisión de otro tiempo, mm, o sea, que permitía burlarse, digamos, de, sí. claro, de hecho, en el otro programa estaba el hombre invisible. No, que el Juan decía, ya estoy invisible. Y yo no le decía, pero todavía lo veo. Ah, no, espérese. Ahora sí. Y al final había que decirle así, ¿dónde está? Pobrecito. Ya, ya, había otro que hablaba con extraterrestre y yo le dijo, yo hablo, Mm, yo vengo de tal planeta. Mira, era entre como para reírse interesante. Otra televisión, otras décadas. sí. Y en algún momento dijo, ¿quieren ver un ovni? Y todo, ya, pues. Ok, espere. Ya, mañana, a las 9 de la noche, ahí en el cajón del mar, estoy inventando. Y fuimos, con cámara. Yo, Juan llega y le dice, ¿están todos, no? Ya, pues los vamos a llamar, ¿ah? Espera.
no están las condiciones. Y todo, bueno, maravilloso, pero Ah, claro, hay mucho de eso. Ok, ya, sí, 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 es bueno acercarse a la experiencia. sí, Ahora, que voy a hacer patúo contigo, Fancy. Quiero que hablemos con respecto, con esto deberíamos hacer un programa entero, la verdad. ajá. Con los proyectos que tú estás trabajando, que no son pocos, en el sur de Chile, Ah, sí, en donde junto con un filántropo, Charlie Clark, que ya un ratito más lo vamos a conocer bien, porque desde el eh, 7 de agosto para adelante se va a hacer muy conocido en nuestro país, exacto. que es una persona que ha elevado proyectos de protección de flora y fauna, en el sur de Chile particularmente. Sin embargo, eso no ha quitado que haya ayudado familias durante La los pandemia, terribles periodos de la pandemia acá en así es, Santiago, cosa que él así es. no pidió publicidad No, ni nada, se lo estoy haciendo yo porque creo que lo merece. Y ustedes tienen un refugio gigante no, en el sur, ¿cierto?, de sí, nuestro país. Y ahí, y porque, te voy a preguntar esto, aquí viene la parte patúa. Ahí el fenómeno ovni se da a diario, real y potente. sí, Yo te puedo pedir un favor, tú puedes compartir, no lo vamos a pasar, pero no queremos que ya, nadie lo saque, pero tú puedes mostrar esa cámara un registro tuyo, real, de cómo es cuando uno ve un ovni a ya, 20 metros, así, donde hay un perro que de testigo también y todo lo demás. ¿Bacro? Por favor, sí, hay varios. ya. Esto, bueno, O, o lama. a ver, a ver, Atención. Lo vamos a un ver, después esto lo van a poder segundito. ver en grande. Sí, bueno, No tiene acceso este, ¿cómo no voy a tener acceso al no, no diga que video? no, pero se lo mostraste. Pero me está diciendo no tengo acceso al video. Aquí está. Ya, espérame, contexto, Ah, contexto. bueno, bueno, son tomas, son varias tomas, la verdad. Le voy a Esta es co- una de las veces, de hecho. Esta es una de las veces, la verdad que con Charlie hemos estado desde el 2017 hasta hoy día, desde Reñihue, yendo también al Torres del Paine, todo el sector de Patagonia, esta Patagonia extrema. Y la idea nuestra era averiguar por dos vías la realidad de la existencia del mito de la luz mala, que le llaman toda la Patagonia chilena, Argentina, hasta en Uruguay tengo entendido que existe el mito de la luz mala, que son esferas de luz Mm, que aparecen y le llaman luz mala no porque te haga daño, sino porque tú vas en un vehículo, etcétera, y de repente apareces desplazado en otro lugar. que con un missing Un missing time. time, exacto. Ujú. Nosotros logramos hacer muchas entrevistas muy notables, incluyendo eh, al recién desaparecido Arturo Kruger, dueño de la estancia Kark. Le enviamos Mm, un saludo a Mónica, su señora, ya se fue a la estrella hace poco tiempo atrás, donde está el famoso Triángulo Última Esperanza. Ahí mm. tiene una cantidad de avistamientos de esta luz increíble y concurrimos con muchos testimonios y testimonios realmente sorprendentes de gente que en todos los inviernos se encuentra con el fenómeno. Y nosotros se nos ocurrió llegar, ya tenemos los testimonios, pero ahora llevemos nuestros propios equipos y Mm. ver qué pasa. Y el que pasa resultó ser en que cada salida de terreno empezamos a tener muy buena data y pudimos acceder al fenómeno, es decir, pudimos registrar el fenómeno, pudimos interaccionar con el fenómeno, lo cual yo lo hallo notable. Y esto gracias ¿Qué responden? justamente gracias al apoyo de Charlie, porque Charlie no es el clásico filántropo que te va a financiar la investigación, él está ahí al lado mío investigando. Sí, Él pues, a él le está ahí interesa de corazón congelado a las esto. 4 de la mañana conmigo y aparecen las luces, etcétera. Ahora este último registro quizás es muy polémico, muy interesante por el hecho de que esto fue el lunes, hace una semana atrás, la madrugada del Ajá, lunes antepasado. perfecto. Em, Ahí está, comienzo de julio. Sí, sí, fue muy interesante porque fue a las 4 de la madrugada. Estábamos en un sector llamado 3R, que está frente a una forma montañosa llamada la Ciudadela, próximo a un lugar que estamos viendo la posibilidad de adquirir para investigar a gran escala todo esto. Y salen a las 4 de la mañana un par de perros que los tuvieron que soltar. Ya, empiezan, o sea, Parten detectaron corriendo, algo y claro. lo sueltan para que vayan a ver qué es. Tenemos unos tremendos ventanales. Yo veo estos perros
y uno de estos se va hacia una especie de bodega y empieza a ladrar hacia la bodega. Después se retrocedía y ladraba para otro costado y volvía a la bodega. Yo andaba con mi cámara infrarroja y lo que hago, enciendo la cámara infrarroja, ¡pum! Y la cámara infrarroja revela la verdad. Si al interior de la bodega hay una luz alargada, de un costado una esfera que está ahí posada a no más de 80 metros. Y yo grabando y veo el perro se da vuelta y le empieza a ladrar a la esfera. Es decir, Ujú. ¿qué estás diciendo eso? Pero sin acercarse, o sea, como Sin con... acercarse. Pero un detalle importante que me hicieron ver hace poco tiempo, hace pocas horas atrás, me decía, fíjate que el perro está moviendo la cola. Es Ah, decir, da la idea que no es primera vez, que eso lo conoce. Y ajá. los perros no se alteran con cosas que no tengan vida, los alteran situaciones que tienen que tener vida en sí mismas. Total. Sí, Muy interesante. sí, sí, sí. Entonces logré justamente captar esto y de repente hice varios cortes. A simple vista no se ve. No Si sé, tú lo ves directamente no no se ve ves nada. nada. Ves Tienes todo que el te- resto excepto todo eso. todo el paisaje puedes ver el perro, pero coloca la infrarroja y ahí está la bola y está la otra luz. Inclusive hice un ejercicio, coloqué la cámara sin infrarrojo y yo digo, mira, aquí Y no, estoy, así sí, en versión no se nocturna ve nada. y no se ve. Y después coloqué y ¡pum! Y ahí están. Ahora, otra cosa increíble fue el hecho de que en un instante yo estaba contento, grande, súper, voy a enfrentarte, si voy para allá, está ahí 80 metros, te voy a agarrar. Así, a como dé lugar, te voy a agarrar. Y yo parto corriendo en dirección a la esfera, prendo la cámara y no estaban. Entonces, bueno, Ajá. no, fui persona no grata, parece. O sea, o No, te aproximaste más de lo que más se de lo permite. debido. Inclusive Ya. tengo dos tomas. Tengo una toma ahí, cuando ya se van, y me retiro, y una toma de lejos también del mismo punto, y no hay absolutamente ¿Podemos nada. mostrar ese video a la cámara? Uno de los videos va a mostrar cuál, del El perrito. del perrito, por favor, porque ese tiene el comparativo y tiene el Ah, cambio de cámara, que es cuando se ve espérate, y, no sé si y se irá a cuando no ver. se ve. Ahí él A se ver. va a sacar con los zoom y todo. Tú muéstralo de ahí nomás y él lo va a tirar. Ah, espérate. Es que ahí hay una. Ahí está el perro, ahí está la esfera. Ajá, Ahí está la esfera. Espérate, ahí. Ahí. ajá. Y ahí le está ladrando la esfera. Sí, pues ahí está el perro negrito y... Ladrando la esfera y la otra esfera acá adentro. Ajá, exacto, que es más grandota además. Exacto. Ya, Tengo y otra. espérate, y muéstrase cuando cambias, cuando está y no está. Ya. Cuando digo, aquí estoy con y sin. Espérate. Dame un segundo. Dele nomás maestro. Aquí digo, yo me estoy escuchando por los fonos, por eso. Digo, ahí está. Lo voy a grabar sin infrarrojo. Eso, Tac. eso no, así se ve a vista Así se normal. veía a vista normal. Perfecto. No se ve nada, estoy diciendo. Y ahora cambia a Lo infrarroja cambiaste y aparece. y ahí aparecieron. Ahí está, el que está ahí en ese Ahí granero o algo así. y el que está ahí abajo. Y el que está ahí, el perro está... Sí, Exacto. con y sin. Es y ahí, grande y ahí igual. empieza, es grande, mira, ahí empieza a acercar a la esfera. Sí, claro. Ahí está. Ahí Oh, está, ahí está, 4 de ahí la está. mañana y ahí Y ahí está está el el otro otro al adentro. interior. Y ahí está la esfera ahí posadita. Y el perro lo ve claramente, pero a Exacto. simple vista no se ve, pero la cámara infrarrojo lo capta. Exacto, la fecha está mala, no he calibrado en la. Ya, ok, ya, Pero todo después se lo van a poder ver en el programa. Dale, ese- ya. Es ese material ejer- clasificado que después se va a armar algo con eso. Exacto, es decir, ese ejercicio de tener antes y un después te da mucho valor, te da mucha información al respecto. Ahora, qué impresionante. Eso, para mí, esto tiene mucho más, me interesan mucho más estas historias, que de repente las historias rocambolescas a veces que tienen, insisto, mucha fantasía, pero poca consistencia. Yo prefiero tener un hecho ah, que no lo entiendo, pero puede ser el Pero es un hecho. punto de partida de un hecho. O sea, Ahora- ¿sabes cuándo sí, cuándo no? Claro, ¿sabes entiendes cómo empieza a funcionar esto? Sí. Pero te das cuenta que de repente es mucho más asible el misterio de lo que uno pudiera pensar. Es investigable, de hecho. Investigable, Es experienciable. experienciable. No y, es una historia de un tercero. y la ciencia y la tecnología nos están permitiendo poder aproximarnos a estos fenómenos, como lo que va a pasar de aquí un tiempo más cuando se va a conocer también. Curiosamente en Magallanes
la grabación hecha por los académicos de la Universidad de Magallanes, que Eso es captaron la luz interesante, mala. quedó noticia, que estos académicos Sí. fueron a registrar comportamiento animal Animal, y te vienen diciendo, grabamos luces como esta y exacto, que la están grabando en un segundo, ¡pa! Y se acerca. exacto, Entonces ellos dicen, grabamos un ovni. Dijeron, bueno, no exacto. tenemos explicación. Y lo van a dar a conocer en septiembre. Ya Rodrigo Bravo le hizo una entrevista al académico. Rodrigo Bravo, nuestro Sí, querido nuestro amigo, amigo le ¿ya? hizo una entrevista al académico hace 2 días atrás, donde al final de la entrevista le pregunta y él reconoce la existencia de este video y que lo van a dar a conocer. Efectivamente, que les llamó mucho la atención, descartaron un montón de cosas y confirma, y más este video, y lo que Es lo ese mismo. es para mí el hotspot más potente que hay en Mérida Magallanes, de todas maneras, y Cierto. que ahí pretendemos junto con Charlie hacer un experimento a gran escala y estamos concentrados en eso. Bueno, quizás aquí no te llaman por radio, no te llaman por teléfono, ni te escriben cartas, pero interactúan contigo Sí, y se aparecen cuando ustedes de cierta manera los convocan. Esto es el verdadero fenómeno que hay que estudiar. Y cuando sí, nosotros hablábamos de Charlie Clark, bueno, con Lama y con Bacro lo conocimos en la Comic Con, con un lleno total, porque él presentó una película que después de largos años bien, va por fin poder estrenarse en nuestro país. Y lo tenemos, Green Ghost, gracias a él pudimos estar ahí con Dani Trejo también, eso, con Marcos Saror, por supuesto, sí, ya amigo de la casa, y quien está en Traje Verde, quien es el protagonista, este juego de palabras entre el fantasma verde y Gringo, o Gringos, es esta película que se estrena finalmente el 7 de agosto. Cuando terminemos, los vamos a dejar Cinemark. con el tráiler y esto se va a poder ver en los cines comercialmente acá en Chile, ¿cierto? Exactamente, un proyecto re bonito de Charlie, donde es una película bien familiar. Él rescata algo que es bien poco hoy día asible. Tenemos a veces en los cines mucha violencia, mucha cosa extrema. Y el mundo, yo creo que estamos hasta acá con cosas extremas en lo cotidiano. Acá tienen una película con excelentes escenas de artes marciales, Sí, coreografiadas claro, por Marcos Saror. sin duda. Marcos Saror es un papelazo, las escenas son realmente notables. Altísimo nivel. Está justamente Andy Cheng, uno de los el director de dobles de Jackie Chan también, que es uno de los Qué impresionante. importantes, el gran Dani Trejo, Caín Velázquez, campeón mundial de MMA. Es una película que finalmente Charlie le hace un homenaje a su nana mexicana, que él señala que aprendió muchos valores, mucho del amor, mucho del compañerismo. Está encarnado un poco el tema de la nana en la actriz René Víctor, que aparece ahí, que falleció hace un mes. Y es bonito brindar un homenaje a nuestras nanas a veces que son tan importantes cuando unos niños son como segundas madres y ya hay que darle el sitial importante en la vida. Sí. Yo encuentro ahí me saco el sombrero por Charlie. Imagínate que él fue el que no solo le enseñó castellano a este gringo, Sí, sino que le generó un gusto por las raíces y las culturas latinas. latina, Y exacto. eso terminó en que él viniera a proteger terrenos en Chile y hacer Exacto, muchas cosas en nuestro país. Vamos a exacto. dejarlos con el tráiler ahora, no sin antes un fuerte aplauso a mi querido amigo Gracias, Rodrigo Fuenzalida gracias. y que ya vamos a pasar a la sección de preguntas. Bien.